Vamos a estar hablando entonces, continuamos con los dones espirituales y vamos a hablar de la superioridad del don de profecía. En ese tiempo el don de profecía tenía superioridad al don de lenguas y vamos a ver cuál era su superioridad y por qué. Entonces vamos a ver 1 Corintios 14 del 1 al 19 y vamos a ver la comunicación es para la edificación. Vamos a ver que los dones de comunicación son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver esta parte. Padre Celestial, yo te pido que tú me ayudes a que podamos estudiar cómo era la superioridad del don de profecía sobre otros dones allí en la iglesia de Corinto y durante el primer siglo, Señor. Te pido, Padre, que tú me des la fortaleza, Señor, para enseñar esta sección de hoy y podamos nosotros realmente entender el propósito de la profecía y el propósito de las lenguas cuando fueron ejercidas durante el primer siglo en Cristo Jesús. Amén. Un resumen del capítulo 13 se encuentra en 1 Corintios 14:1. Vamos a leerlo. Esto viene en conclusión a lo que Pablo dijo en el versículo 13, que ahora permanecían la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Y luego dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, porque lo necesitaban en ese tiempo, sobre todo los dones señales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces Pablo le daba una prioridad al don de profecía por encima de otros dones que eran en cuanto a la instrucción, ¿cierto? Entonces vamos a ver este resumen del capítulo 13 encontrado en el capítulo 14, versículo 1 de 1 Corintios. 1 Corintios 14, 1a dice, seguid el amor. De todas las cosas que puede lograr en la vida cristiana, el mayor logro perdurable es el amor. Es el amor. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Este hombre una vez fue libertado de todos los demonios por el poder de Jesucristo. Este quería seguir a Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús a él? No me sigas, sino que ve y cuenta a todos los demás en tu pueblo cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, ¿verdad? En otras palabras le digo, sigue mi amor y ve y cuenta el amor que he tenido hacia ti. Y ve y cuenta, ¿verdad? De acuerdo a la tradición, no la palabra nos dice, pero la tradición nos dice que ese hombre llevó a muchas personas a Jesucristo y que cuando se alimentaron los 4,000, muchos de ellos habían llegado por testimonio de él, ¿cierto? Entonces, seguir el amor es principal. 1 Corintios 14, 1b, y procurar los dones espirituales. Literalmente es desear ardientemente las cosas espirituales, porque esa palabra dones no aparece en el griego original. Una mejor traducción dice, y desear ardientemente las cosas espirituales. Esto lo dice la traducción de John Literal Translation de la Biblia, ¿no? Que traduce literalmente palabra por palabra del griego. Aquí en estos versículos Pablo no empleó el término carisma, que es la palabra normalmente traducida para dones espirituales. Entonces hay veces que mirar el griego, porque si no, uno a veces no va a entender bien el significado. No hay traducción perfecta, hermano, ¿ven? Pero sí tenemos el griego original que sí. Esa es la palabra inspirada de Dios. Esta también es la palabra inspirada de Dios, pero siempre podemos tener una mejor traducción del griego original. El uso de la palabra neumáticos para dones espirituales, un término general que significa cosas espirituales, el cual podría ser mejor traducido y entendido como espiritualidad. 1 Corintios 12:1 también lo vimos, cuando nos dice allí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales, que es la verdadera traducción, no los dones espirituales. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede aquí. En esencia, Pablo estaba diciendo que deberían desear ardientemente, con fervor, la espiritualidad. Esto encaja muy bien con el tono general de 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 3, del 1 al 3, veamos.
De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo quería que no andasen como hombres inconversos, siendo creyentes, guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu, como hombres espirituales que eran. Y por lo tanto debían de anhelar, de desear ardientemente o con fervor, básicamente, deberían de desear con fervor esto de caminar según el Espíritu. 1 Corintios 14, 1c. Pero sobre todo que profeticéis. Uno de los más importantes o mayores dones que la iglesia primitiva disfrutó fue el don de la profecía. Este fue el vehículo que Dios usó para revelar la verdad a la iglesia, cuando no existía aún en la palabra escrita disponible o revelación especial en el Nuevo Testamento. No existía todavía, ¿verdad? Vamos a cambiar el siguiente slide. Entonces debían de anhelar fervientemente la espiritualidad. ¿Está usted anhelando fervientemente la espiritualidad? ¿O su énfasis está todo el tiempo en su don espiritual, verdad? ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Cierto? Había una que estaba enfocada en estar ocupada. Y sí, que quizás que tenía esa voluntad de servir, ¿verdad? Pero mejor estaba la otra que ha buscado lo mejor para el momento, que era pasar tiempo con el Señor. ¿Sí? Meditar en su amor. Y es posible que nosotros a veces en el bien hacer nos cansamos, ¿verdad? Pero el cansancio no es por el cansancio físico, sino porque lo estamos haciendo sin el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 14, del 2 al 5, vamos allí. ¿Por qué preferirías el don de la profecía sobre el don de lenguas? Vamos a ver por qué. Si estuviéramos en el primer siglo, ¿por qué preferiríamos nosotros el don de la profecía sobre el don de lengua? Porque ese es el punto de Pablo aquí. 1 Corintios 14, 2 nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces dice muy claramente que el que habla en lenguas no habla a los hombres horizontalmente, sino a Dios verticalmente, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué no le entendía? Porque obviamente no había persona que podía interpretar en ese momento, o simplemente porque las personas que estaban ahí alrededor pues no entendían el idioma que estaba hablando. ¿Preferirías profecía sobre las lenguas debido a la limitación natural del don de lenguas? Tenía sus limitaciones. Si la persona no tenía el don de interpretación, no había manera que se pudiera saber qué es lo que estaba hablando ese hombre con Dios o esa mujer con Dios, ¿verdad? Y si no había quien interpretara a otra persona que tuviera el don de interpretación, pues tenía sus limitaciones. El don de profecía no tenía esa limitación. ¿Por qué? Porque el que profetizaba edificaba a la iglesia horizontalmente, mientras las lenguas solo edifican al que habla, ¿sí? Individualmente, porque habla con Dios. 1 Corintios 14, 2a. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Las lenguas no fueron un mensaje de hombre a hombre, horizontal. Las lenguas no fueron un mensaje de Dios para el hombre. La verdadera naturaleza de las lenguas era la de un hombre hablando con Dios. Los siguientes son algunos ejemplos bíblicos de este hecho. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? La gente veía que estos hombres galileos hablaban las maravillas de Dios, porque entendían en su propio idioma lo que ellos estaban glorificando a Dios verticalmente, ¿verdad? Las lenguas fueron entonces empleadas en la oración. No habla a los hombres sino a Dios, dice 1 Corintios 14, 2. Si yo oro en lengua desconocida,
1 Corintios 14, 14, y hable para sí mismo y para Dios, dice allí. 1 Corintios 14, 28. Que hable para sí mismo y para Dios cuando no hay intérprete, de acuerdo al contexto. La dirección de la oración es obviamente del hombre hacia Dios. El que habla en lengua hablaba del hombre hacia Dios. En el día de Pentecostés estos glorificaban al Señor. Y obviamente no tenían necesidad de intérprete porque muchos de ellos entendían el lenguaje que estaban hablando los galileos, ¿verdad? Las lenguas fueron empleadas en la alabanza o adoración a Dios. El individuo se encontraba en una postura de adoración hacia Dios. Como dice la palabra de Dios en Hechos 2:11, el día de Pentecostés, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y nuevamente las lenguas son en nuestros idiomas, glosalía, la palabra de Dios. Dice, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y eso lo vemos en Hechos 2:11 y Hechos 10:46. También dice que lo utilizaban para la alabanza, no solamente para la oración. Dice, cantaré, 1 Corintios 14:15, ¿verdad? Que también nos dice que si cantaría sin entendimiento, no, sino con entendimiento, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces la persona cuando cantaba en lenguas, ¿verdad? Adorando al Señor, no sabía lo que estaba diciendo. Entonces no tenía entendimiento de lo que estaba pasando, ¿verdad? Las lenguas se emplearon en acción de gracias a Dios. Bendices, das gracias, como dice 1 Corintios 14, 15 al 17. Observe la dirección del hombre hacia Dios. Era para bendecir a Dios, darle gracias. El día de Pentecostés no le oímos a nosotros, a ellos, a estos galileos, hablando las maravillas de Dios. Estaban glorificando al Señor. Estaban bendiciendo el nombre del Señor. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre el que estaba en el aposento alto, alabaron a Dios. Aquellos que los rodearon les oyeron alabar a Dios en muchos lenguajes o idiomas, pero cuando Pedro dio su mensaje no estaba hablando en lenguas. Pero estaba hablando en el lenguaje que todos entendían, ¿cierto? Para explicar qué es lo que estaba sucediendo. Era para confirmar la palabra de Dios, como lo vimos. Debemos, por lo tanto, tener en cuenta que en las Escrituras las lenguas nunca son mostradas como un mensaje de Dios a los hombres, horizontal. Esta es la razón por la que la profecía era superior, ya que era un mensaje de Dios a los hombres, horizontal. ¿Qué hacía con la iglesia? Ese don edificaba la iglesia. ¿Qué hacía el mensaje de las lenguas a la nación de Israel? La ponía bajo juicio, porque ahora los gentiles con idiomas foráneos, hablando de las maravillas de Dios, cuando debiera de ser Israel, que tenía el Antiguo Testamento y los oráculos, quien debiera estar, ¿qué? Alabando a Dios por Jesucristo, que se levantó entre los muertos. 1 Corintios 14, 2b. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Generalmente las lenguas no se entendían, pues nadie le entiende, excepto en una de las dos situaciones siguientes. Se entendían si estaba presente alguien que hablaba la lengua que el Espíritu Santo estaba hablando. O sea, que se requería que otra persona hablara el mismo lenguaje o el mismo idioma. Hechos 2, del 7 al 8. Vamos allí. Hechos 2, del 7 al 8. Miremos de la audiencia y vamos a ver que habían personas que hablaban el mismo idioma de cuando algunos de los galileos hablaban ese idioma, ¿cierto? Hechos 2, del 7 al 8 nos dice, y estamos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Obviamente en nuestros idiomas que hemos nacido. Y el versículo 11.
Hechos 2:11 nos dice la palabra de Dios: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas o idiomas las maravillas de Dios. Entonces esa es una circunstancia. En la audiencia había una persona que entendía y hablaba el mismo lenguaje, por lo tanto podría entender el mensaje. Y la otra circunstancia era que se entendía si alguien estaba presente que poseía el don de interpretación. 1 Corintios 12:10. Y otro al hacer milagros, a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro que interpretación de lenguas. ¿Sí? Entonces, o una de dos, o en la audiencia había personas que de manera de nacimiento conocían el idioma por naturaleza, porque se le enseñó, y podía entender perfectamente lo que el otro hablaba en lengua, ¿verdad? O había un hermano que tenía, o hermana que tenía el don sobrenatural de interpretación de lengua, que pudiera dar el significado de la que la persona estaba hablando al glorificar a Dios. Veámoslo aquí, 1 Corintios 12:10. Ya lo vimos, ¿no? Otra interpretación de lenguas, 14, del 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, ahí está, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña o en lengua foránea o en otro idioma, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, no todos hablando al mismo tiempo, y uno que interprete. Entonces ahí está clarito. Y mire el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque nadie le va a entender. ¿Sí? Pero si hay intérprete, entonces la iglesia podía ser edificada porque podía interpretar qué es lo que estaba diciendo este hombre o esta mujer cuando estaba alabando a Dios verticalmente. Dado que en general no se entendían, las lenguas eran inferiores a las profecías. Había situaciones en donde no se entendían, ni la misma persona entendía lo que estaba diciendo, y no se encontraba ni nadie que supiera ese mismo idioma, ni tampoco que tuviera el don de interpretación. Entonces era mejor que callara en donde, en la congregación, que hablara él mismo con Dios, pero que callara en la congregación, ¿verdad? Por eso eran inferiores que la profecía, ¿verdad? La profecía no tenía esa deficiencia. 1 Corintios 14:2c. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué? Porque era un don dado por el Espíritu Santo para glorificar a Dios. Cuando se practicaban las lenguas, el individuo adoraba a Dios a través de su espíritu, sin entender lo que estaba diciendo. 1 Corintios 14, del 14 al 15. Pero si yo oro en lengua desconocida, ¿por qué? Porque Pablo hablaba más idiomas que cualquier otro de ellos. Dice, mi espíritu ora, porque era para orar verticalmente con Dios, pero mi entendimiento queda sin fruto. Luego dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, entendiendo lo que estoy diciendo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren la palabra entendimiento. Y hay veces se quedan sin entendimiento porque no sabían qué es lo que estaban diciendo. Cosa que no sucedía con la profecía, ¿verdad? La profecía era para el entendimiento de toda la congregación. Y el profeta entendía lo que estaba profetizando. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí ven la diferencia? En el versículo 2 nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, verticalmente. Ahora, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres horizontalmente para edificación,
exhortación y consolación. Esa es otra cosa que las lenguas no ofrecían. Las lenguas no ofrecían edificación, a no ser que tuvieran interpretación. Pero eso que era una oración, no era algo de palabra de la Biblia, era algo que era de oración, de una persona glorificando al Señor, ¿verdad? Mientras la profecía, ¿qué hacía? Edificaba, exhortaba y consolaba. Pablo favoreció el don de la profecía sobre el don de lenguas debido a la naturaleza superior de la profecía. Primera de Corintios 14, 3a. Pero el que profetiza habla a los hombres. La profecía era Dios hablando al hombre y no el hombre hablando a Dios lenguas o idiomas. Primera de Corintios 14, 3b. Él habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía fue muy positiva en las siguientes formas. La profecía era para la edificación, en donde sacamos ese griego oikodome, y edificó a la gente en su vida. Causaba un efecto la profecía, es que daba esperanza a las personas. Cuando Pablo decía, he aquí os digo un misterio en las Corintios, que lo vamos a ver más adelante, no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. ¡Wow! Y cuando habla de la resurrección, aguijón, ¿dónde está la muerte, no? ¿Dónde está tu victoria? Y nos habla de cómo la resurrección es la victoria sobre el poder del pecado y de la muerte, hermano. ¿Qué hacía eso en la congregación? Edificaba a la gente en su vida. Les daba esperanza, ¿para qué? Para ir a través de sus pruebas. La profecía era para exhortación, griego paraklesis, es decir, para hacerse a uno con el fin de instar hacia adelante y fortalecer. ¿Y cuántas no exhortaciones le dio Pablo a ellos, verdad? Una cantidad de exhortaciones, ¿verdad? Y le decía, lo que están haciendo es de condenar, aceptando la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, ¿verdad? Demandándose unos a otros, no era algo que él tenía para celebrar con ellos. Entonces los exhortaba fuertemente con la palabra de Dios. La profecía era para consolación, para mautía. Y esto significa hablarle tiernamente a alguien con el fin de motivarlo. Primera de Corintios 14, 4. Vamos allí. El que habla en lengua extraña o idioma extraño, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El uno tiene una edificación individual cuando no hay intérprete. Y es vertical, Dios y el hombre. El otro tiene una edificación tanto vertical, porque Dios le está dando al profeta lo que tiene que decir, como horizontal, porque edifica la iglesia. Entonces Pablo favoreció el don de la profecía sobre el don de lenguas debido a que el don de la profecía tenía mayor impacto en las vidas de los creyentes. 1 Corintios 14, 4a. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Las lenguas solo beneficiaban al que hablaba, con la excepción de que hubiera una interpretación. 1 Corintios 14, 4b. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía benefició a todo el cuerpo de la iglesia. Mire usted nomás cuando la profecía se las da a las 7 iglesias del libro Apocalipsis, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que lee esta profecía, ¿cierto? Y la entiende, ¿verdad? Bienaventurado, nos invita a entender las profecías. También dice que no debemos de ¿qué? De despreciar las profecías, ¿verdad? Y en ese tiempo no debían de despreciarlo porque les daba esperanza. 1 Corintios 14, 5a. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Pablo no quería dar la impresión de que él rechazaba las lenguas. 1 Corintios 14, 18 y 14, 39. Aquí dice que deseaba que cada uno de los corintios tuviere el don de lenguas. 1 Corintios 14, 5b. ¿Qué nos dice allí?
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Sin embargo, Pablo dijo que preferiría que todos en la iglesia profetizaran más que hablasen en lenguas. Entonces, ¿a cuál don le está dando prioridad Pablo? No hay duda que a la profecía. 1 Corintios 14, 5c. Pablo declaró enfáticamente que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque edifica al cuerpo de Cristo, edifica, motiva y exhorta, como vimos. ¿Sí? Las lenguas no. 1 Corintios 14, 5d. Nos dice allí, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La única excepción a la regla de las profecías ser de más valor que el don de lenguas era si las lenguas venían con una interpretación para que todos en la iglesia se beneficiaran de lo que fue dicho. Primera de Corintios 14, del 6 al 11. Pablo dio varias razones prácticas del por qué las lenguas son menos provechosas que la profecía. Y vamos a ver, hermanos, que hemos visto que Pablo en capítulo 14 de aquí de Corintios nos ha dado 3 principios. El primero es el principio de la edificación, que es lo que estamos viendo aquí, del versículo 1 al 5. Y nos habla entonces que la profecía le habla a los hombres y las lenguas hablan a Dios. Y también nos dice que la profecía edificaba a la iglesia horizontalmente, mientras que las lenguas solo edificaban al que hablaba, excepto si tenía que interpretación. Ahora Pablo se va a enfocar de la edificación, se va a enfocar ahora a dar unas razones prácticas del por qué las lenguas son menos provechosas que la profecía. 1 Corintios 14, 6a. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Obviamente, si Pablo hablara a los corintios en un idioma desconocido o con otro lenguaje, ¿verdad? Otro idioma, no les aprovecharía. Ellos, como nosotros, necesitarían de un mensaje que todos pudieran entender en su propio idioma. 1 Corintios 14, 6b. Dice allí, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Todos los siguientes dones o beneficios que llegaron como parte del don de la profecía no se derivaron del don de lenguas. Hoy recibimos esos mismos beneficios del estudio cuidadoso de la exposición escrita del Nuevo Testamento. Amén. Tenemos todo lo concerniente para la piedad y el crecimiento espiritual en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos las profecías ya escritas. Amén. Tenemos una palabra más completa y más segura que la que tenían ellos en ese tiempo, porque tenemos todo el canon completo. La revelación fue el desvelamiento divino de la verdad o misterio anteriormente no revelado. Era la habilidad sobrenatural de hablar por la autoridad de Dios, directamente e infaliblemente al hombre de Dios mismo. Juan 16, del 12 al 15. Y vamos nuevamente al discurso del aposento alto, en donde el Señor les muestra a los discípulos las semillas de lo que vendría a ser la dispensación de la iglesia. Empieza desde Juan capítulo 14 al 17, pero vamos a ver el capítulo 16, en donde habla de este tema específico de la revelación. Juan 16, del 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, le dice el Señor a ellos, a los 11, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está el don de profecía, ¿verdad? Y dice allí, versículo 14 y 15, y me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Sí? El conocimiento era la comprensión divina que impartía información a los hombres. Era la comunicación del conocimiento recibido de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso era el conocimiento. La profecía era la comunicación divina que vino directamente de Dios a la iglesia. Era hablar bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Era el decir un mensaje de Dios a los hombres, como dice 2 de Pedro 1:21, a menudo prediciendo algo por venir en el futuro, como 2 de Pedro 1:21. Vamos allí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Inspirados o movidos por el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que la profecía era un mensaje que venía directamente de Dios para la iglesia. Y por eso los profetas y los apóstoles fueron el fundamento para la iglesia, ¿verdad? Siendo Cristo la principal roca, ¿verdad? Como dice Efesios 2:20. Aquí ya tenemos los profetas y los apóstoles. ¿En qué? En las epístolas y en toda la Biblia completa, todo el canon del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 14, del 7 al 11. Vemos que las lenguas carecían de la comunicación necesaria requerida para la edificación. El valor de las palabras. Pablo usó varios ejemplos prácticos para explicar lo que quería decir. Vamos a desmenuzarlo. Primera de Corintios 14, 7 nos dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pablo usó el ejemplo de una flauta o arpa que se toca en una manera irreconocible. Sin una melodía clara no habría agradado al oído, ¿verdad? Daría un sonido incierto. Así era el que podía hablarte en lenguas, pero no tenía cómo interpretarla, ni sabía qué era lo que estaba diciendo. Primera de Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? En ese tiempo se utilizaba la trompeta, ¿para qué? Para reunir las personas para la batalla, ¿verdad? Pablo usó el ejemplo de una trompeta que no daría una orden clara. ¿Cómo se enlistarían las tropas para la guerra, verdad? Si diera sonido incierto. Primera de Corintios 14, 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, porque no la entiende, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pablo declaró que de la misma manera, a no ser que uno hable con un mensaje común que sea entendible, el oyente no sabría lo que has dicho. Serías como uno hablando al aire. Primera de Corintios 14, del 10 al 11. Tantas clases de idiomas hay, dice Pablo, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Por qué? Porque no se entienden. ¿Sí? Aunque todos los idiomas del mundo se comunican, si no hablas un lenguaje en común, no hay comprensión. En tal caso, las personas serían como extranjeros entre sí. Ahí está la deficiencia del don de lenguas, ¿verdad? Primera de Corintios 14, del 12 al 19. Vamos a ver ahora que la edificación habría de ser el objetivo de la iglesia sin el Nuevo Testamento completo. El don de la profecía era un importante recurso dado por Dios para alcanzar dicho objetivo. El objetivo de Dios es que
la edificación de su iglesia hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, como la estatura del Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo. Cosa que no podía ofrecer las lenguas por su deficiencia. Primera de Corintios 14, del 12 al 14. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese era el propósito. 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, mi entendimiento queda sin fruto. O sea que no solamente la persona se queda sin fruto, sino que también todas las personas. No había edificación. ¿Cuál debería haber sido el objetivo de los corintios en la iglesia local? Era edificar unos a otros. ¿Se estaban edificando unos a otros? No, porque en su carnalidad estaban ejerciendo los dones del Espíritu, pero era para su propio beneficio y vanagloria, no para la edificación del cuerpo de Dios. Primera de Corintios 14, 12. Nos dice allí: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, ya que eran celosos por la espiritualidad o cosas espirituales. La palabra neumáticos en el griego aquí no habla de los dones espirituales. Ellos, por lo tanto, deberían de buscar abundar en ellos para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Deberían buscar la edificación. Si uno de ellos tenía el don de lenguas, debería orar para que Dios le diera, o él o a otro en la iglesia, la habilidad de interpretar lo que se dijo, ¿verdad? Por eso dice que pida en oración poderla interpretar. Pablo no dijo que orara para que Dios le diera el don de interpretación. Más bien, oraban para recibir la habilidad de interpretar. Hay una gran diferencia, hermano, ¿verdad? Ellos no podían pedir que Dios les diera el don de interpretación. Si no se los dio desde que fueron salvos, ya no lo iban a tener. No hay ninguna indicación bíblica de que debas orar para que Dios te conceda el don espiritual en particular. Los dones espirituales se dan según los propósitos omniscientes de Dios, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 4 al 11, nos lo dice, ¿no? Dice allí, 12 del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que es como Dios quiere, no como nosotros deseemos. Especialmente como usted lo ve ahí en los versículos 8 y 11 de 1 de Corintios 12, como lo acabamos de leer. Los dones son dados a nosotros por el Espíritu Santo, como Él elija, y no como nosotros deseamos, pidamos o esperemos. 1 de Corintios 14, 14. La edificación viene mediante la comprensión, y la comprensión llega mediante la comunicación clara. ¿Por qué? Miren lo que dice 14, 14, ¿no? 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Primera de Corintios 14, 14a. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Lo que pasó con el don de lenguas fue que una persona habló con Dios, oró verticalmente de su espíritu, pero su mente quedaba desconectada y ni siquiera sabía lo que decía. Primera de Corintios 14, 14b. Pero mi entendimiento queda sin fruto. En consecuencia, no había ningún beneficio o edificación para la iglesia en general. Porque si la persona que hablaba en lengua quedaba sin fruto, pues mucho más la congregación. Primera de Corintios 14, del 15 al 17. A la luz del objetivo de la edificación de la iglesia, ¿qué consejo dio Pablo a los creyentes de Corintio? Vamos a ver qué consejo dio Pablo a los creyentes de Corinto. Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré por el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, ¿verdad? Si bien que había sido capaces de orar y cantar con sus espíritus a través de una lengua desconocida, más bien deberían de haber deseado orar y cantar con sus espíritus y sus mentes. El entendimiento se lograba mediante el orar y cantar en su lengua conocida, el griego en este caso, ¿verdad? En lugar de estar hablando ¿en qué? En lengua desconocida, ¿verdad? O en otro idioma. Primera de Corintios 14, 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si no usaba un lenguaje mutuamente conocido, nadie podría decir el amén, o así sea, a lo que dijeron, ¿verdad? Primera de Corintios 14, 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. A pesar de que estaban dando gracias a Dios mientras hablaban en lenguas, desafortunadamente nadie estaba siendo bendecido o edificado por lo que se dijo. Primera de Corintios 14, del 18 al 19. Pablo hizo una aclaración importante para que no se malinterpretara lo que estaba diciendo. Y en esta última sección que vamos a ver ahorita, vamos a ver qué era lo que Pablo hizo como aclaración importante para que ellos no malinterpretaran lo que estaba diciendo. Primera de Corintios 14, 18. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él hablaba diferentes idiomas, hermano, ¿sí? Más que todos ellos. En primer lugar, él dio gracias a Dios de que hablaba en lenguas más que todos los corintios. A pesar de que practicaba este don por fuera de los confines de las iglesias locales, porque lo vemos en el versículo 19, él lo practicaba, miren. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea que sabemos que Pablo hablaba en lengua desconocida, pero lo hablaba en su casa, no en la congregación de Dios. Porque él quería edificar la iglesia de Dios, él no quería impresionar como están haciendo quienes, la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 14, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En segundo lugar, Pablo declaró que él preferiría en un servicio el hablar 5 palabras con su entendimiento que 10,000 palabras incomprensibles. A ver. Sí, ahí terminamos esta parte, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la superioridad del don de la profecía sobre el don de lenguas. Vimos que el que habla en lenguas habla para Dios misterio vertical. Y es para la oración y la adoración, como en el día de Pentecostés. Y vemos también
que por otro lado la profecía edifica la iglesia porque el mensaje que recibe el profeta es transmitido horizontalmente a la iglesia y edifica, porque exhorta, anima y da esperanza a la congregación. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas con claridad, versículo a versículo, viendo el contexto y el griego original, para que podamos entender bien el sentido de estos dones espirituales, señales del primer siglo. Vimos claramente entonces, Señor, la superioridad del don de profecía que tenía sobre el don de lengua, Señor, en ese tiempo, porque edificaba la iglesia. Y damos gracias a aquellos profetas y apóstoles que nos dieron el Nuevo Testamento, Señor, porque sobre esta doctrina de los apóstoles que nosotros ahora podemos ser edificados y podemos tener en realidad comunión unos con otros y podemos partir el pan y tenemos todo en común, Señor, porque somos la iglesia y el cuerpo de Cristo, Señor. Y ahorita tenemos esta profecía más segura que ya está escrita, que está completa, Señor, la cual alumbra con mucho más claridad. Y podemos ver cara a cara realmente con la palabra de Dios. Muchas cosas que ellos quizás no tenían, los corintios, porque no tenían la revelación completa todavía, Señor. Ya no estamos como ellos que veían a través de un espejo ahí de cobre, Señor, oscuramente. Ahora vemos mucho más claramente porque tenemos toda la profecía en este libro que es la Biblia, Señor. Bendícenos, Padre, pues, para que sigamos estudiando acerca de los dones espirituales en la próxima sección, en Cristo Jesús. Amén.